Muy bien, yo soy el doctor Miguel Ernesto González Castañeda, mucho gusto. Represento al Departamento de Geografía y Ordenación Territorial y también estamos elaborando diversos proyectos con el Departamento de Salud Pública. El proyecto que les voy a presentar se llama Elaboración de mapas para el equipo empleado en salud pública. Antes de iniciar, quisiera comentar pues que la geografía ha tenido un impulso extraordinario en últimas fechas y parte de ello es lo que vamos a presentar aquí, sobre todo la geografía en salud. Hay un principio básico que todos debemos de reconocer como principio de la salud pública, el que las personas sanas se encuentren en comunidades sanas, como un objetivo de el trabajo comunitario, el trabajo en la salud pública. La geografía se entiende como la ciencia del dónde se suceden las cosas, dónde no se suceden las cosas, y así sucesivamente. Trataré de explicarlo más adelante con mayor detalle. Debemos de reconocer, en principio, nuestra realidad. Nuestra realidad parte de que la salud pública ha sido manejada, trabajada, desarrollada por las instituciones de salud, principalmente coordinadas por la Secretaría de Salud, hablando del trabajo comunitario, así también como el programa de IMSS Bienestar, IMSS Solidaridad, IMSS Coplamar, como se ha venido llamando en las diferentes épocas. Y por lo tanto, pues es muy importante reconocer que el trabajo en comunidad y la atención a la población no es una circunstancia nueva para las instituciones como para la academia. En la actualidad se está reformando esta actividad institucional y aquí tenemos el esquema que estará trabajando el Más Bienestar, que es el programa del gobierno federal y en su caso algunos estados estarán trabajando con esta metodología. Como podemos ver, el ciclo de vida forma parte del centro de la actividad para reconocer tanto las necesidades de la población como las características que tienen que ver con las determinantes sociales. Y nos vamos así sucesivamente trabajando en diferentes escalas. Podemos ver entonces que la salud pública es multiescalar. Trabaja en diferentes ámbitos, multiinstitucional, multiescalar y multitransdisciplinar. Entre los objetivos prioritarios del programa sectorial podemos ver, entre otros, el número 5, que es mejorar la protección de la salud, bajo un enfoque integral que prioriza la prevención y la sensibilización. Esto es en gran parte el trabajo que corresponde a la enfermería y al trabajo comunitario. Este mapa nos representa todas y cada una de las comunidades rurales del estado de Jalisco que tienen cuando menos 3 habitantes. Y podemos ver la gran cantidad, el universo que corresponde a la responsabilidad de este programa en el estado de Jalisco. Los colores representan la altitud sobre el nivel del mar. Podemos ver que las diferentes comunidades y localidades pues tienen una diferente también altitud al nivel del mar. Esto solamente como para representar la gran importancia que puede llegar a generar el comparar y el tener diferentes ámbitos o contextos en cada localidad. Partimos de 3 premisas básicas. 1, la salud como sistema complejo y dinámico. Debemos de entender que la salud no es algo sencillo de lograr y tampoco se puede lograr con el esfuerzo de un solo sector. La población es la segunda premisa. La población es más que una simple colección de individuos, es decir, son y somos más que una simple colección de individuos.
Y en este caso, en la premisa número 3, la práctica de la enfermería es una profesión que ha venido creciendo en tamaño y estatura, responsabilidad. Digamos que se ha venido reconociendo cada vez más la gran importancia que tiene la enfermería en la salud pública y otras disciplinas. Los patrones de salud en el contexto, entonces, en el contexto geográfico, nos habla de que existen y persisten y cambian también a lo largo del tiempo y el territorio. Es decir, no hay unos patrones que se hayan seguido inamovibles en el tiempo y en el espacio. Todos estos patrones tienen un movimiento, tienen una dinámica muy importante en el territorio. Estos patrones de exposición a la exposición al riesgo influyen en el estado de salud y son resultado de esas interacciones entre lo social, lo económico, lo ambiental, en el lugar donde se vive y se convive. Y es aquí donde empezamos a ver la importancia del lugar. La comprensión de este contexto, si lo comprendemos, en este contexto tanto social como ambiental, pues nos corresponde reconocer que es fundamental para comprender y analizar los determinantes de la salud, así como el estado de salud de un grupo de población. También debemos entender que en estos patrones un mejor entorno comunitario tendrá una probabilidad mucho mayor el reducir los casos de enfermedades que se asocian a ese entorno comunitario. Por lo tanto, el desafío para la enfermería y para los trabajadores de salud pública y de las comunidades en sí, trabajando por sí mismas, el desafío es entonces comprender ese contexto y cómo influyen los resultados de la salud, es decir, qué efectos tiene ese contexto en la salud. Ponemos un ejemplo, el agua que tomamos, el agua que se toma en ciertas comunidades, si tiene la calidad suficiente, pues esto redundará en un estado de salud determinado. Sin embargo, por lo contrario, si esta salud se ve afectada por la calidad del agua o la calidad del agua, tendrá una probabilidad de afectar directamente el estado de salud. Por lo tanto, ante estas circunstancias es importante imaginar qué vamos a hacer, qué debemos de hacer para analizar ese contexto, esos lugares. Bueno, ante esto, pues vamos a ver parte de la historia, un personaje de gran importancia, que la mayoría yo creo que debe de conocerlo, pero no está de más. Esta análisis espacial en salud, varios autores indican que se inicia en Londres a mediados del siglo XIX. ¿Por qué Londres? Bueno, era la ciudad más poderosa del mundo. En su entonces, la más grande, era el centro del Imperio Británico y en sí mismo agrupaba más de casi 3 millones de habitantes. La época pues tenía varias características. Una de ellas es de que pues las ciudades como tal no eran normalmente no eran de un tamaño tan grande, pero en Londres los servicios como los del agua eran verdaderamente un gran problema, ya que las viviendas no contaban ni con agua entubada ni alcantarillado, tal como lo conocemos nosotros ahora. Las aguas servidas o las aguas grises corrían por las veredas, por las banquetas, por las calles, tal como podemos nosotros llegar a identificar en algunos ranchos, en algunos pueblos pequeños aquí en México. Por lo tanto, se sufría cada cierto tiempo de brotes de cólera y de otras enfermedades relacionadas con estas condiciones poco favorables a la higiene, y abundaban los barrios pues con suciedad, falta de higiene, presencia de animales, basuras, malos olores
y por lo tanto también abundaban otras enfermedades como la viruela, la clamidia o la sífilis. Y esto no era una cosa solamente de la población con menores recursos o mayores carencias, también se sucedía en las personas de mejores recursos o mejores oportunidades. Es decir, al ser una enfermedad transmisible, pues es obvio que había interacción entre las diferentes capas sociales y esta enfermedad transmisible pues afectaba también a otros librados en esto. En la ciudad, pues el suministro de agua era por pozos, pozos que se encontraban dentro de la ciudad y por lo tanto no existía un control sanitario. Es decir, era muy fácil reconocer por el olor fétido o por algunas características como por ejemplo el incremento de algunas lombrices, por ejemplo, en las aguas para reconocer que las aguas estaban contaminadas y había una autoridad sanitaria que al ver estas circunstancias cerraba los pozos. Desgraciadamente, pues esto se debía a que las aguas negras tanto corrían por las calles como por las aguas subterráneas y por lo tanto, pues como ya habíamos dicho, no existía el agua clorada. Sí existía una autoridad sanitaria en ese entonces, incluso en México en esas épocas existía la autoridad sanitaria, pero desgraciadamente ante una enfermedad como el cólera no contaba con evidencia científica atinada, por decirlo de una manera. La enfermedad, pues en ese entonces no tenía una causalidad conocida, mataba millones en todo el mundo, entre ellos la India, y se afirmaba que el cólera flotaba en el aire, es decir, por los olores fétidos, entonces las personas se tapaban la nariz y la boca para evitar supuestamente el cólera. Por lo tanto, el 23 de septiembre de 1854 se presenta un brote mortal de cólera allí en Londres. Se concentra en un pequeño sector y en ese pequeño sector mata cerca de 500 personas. Como estamos viendo, aquí tenemos el tiempo, o lo que se conoce en epidemiología como el tiempo, lugar y persona. Pues bueno, entra en juego un médico llamado John Snow, que se le ocurre identificar el problema y de reconocer que en su idea de que al tomar el agua había una infección intestinal. Esto él lo tenía que demostrar. Él identificó digamos, en términos actuales, georreferenció cada uno de los casos de muerte en ese pequeño sector llamado el Soho, y que en el domicilio donde se encontraba o se hubiera encontrado un caso de fallecimiento por cólera, él lo anotaba con un pequeño guión. Esto era la característica es de que los mapas en ese entonces él reconoció que eran una herramienta sintética, es decir, permitía ir viendo dónde se daban los casos, pero también analítica porque iba reconociendo dónde se agrupaban los casos. Aquí vemos una ampliación de esto. Entonces utilizó los mapas como una herramienta sintética analítica. ¿Qué hizo John Snow en su proceso? Observó, tomó registros, elaboró preguntas, generó hipótesis, pero lo más importante, reconoció en el espacio y en el tiempo, a través del mapa, la acumulación de casos. Pues bueno, ahora en la actualidad es un bar, como digamos, como un legado de la ciudad al trabajo que hizo John Snow. Se tiene enfrente de ese bar, se tiene una bomba como registro histórico de que allí se sucedió esta circunstancia. Digamos que vinieron a revolucionar, porque John Snow es reconocido como el padre de la epidemiología,
entonces vino a revolucionar la ciencia epidemiológica. Entonces, ya definiendo las características de la epidemiología, las categorías clásicas, hablamos, y esto en la bibliografía está muy documentado, de tiempo, de persona y de lugar. Pero yo diría críticamente que no deberíamos hablar en estas categorías adecuadas a la epidemiología, a los tiempos actuales, deberíamos de hablar de frecuencia, porque no, el estudio epidemiológico no se hace en un tiempo, sino en tiempos, y los tiempos se reconocen como frecuencia. De la misma manera, no se hace un estudio epidemiológico en una persona, sino en personas que tienen un común denominador, y ese común denominador los hace grupo. Entonces deberíamos de hablar de frecuencia y grupo. Hablando de lugar, no deberíamos de hablar de lugar como algo específico, sino de territorio como algo más global que agrupa lugares. Es decir, en suma, deberíamos de hablar adecuadamente en epidemiología de frecuencia, de grupo y de territorio. ¿Por qué el territorio? Porque en el territorio es un común denominador que John Snow lo reconoció como tal en la práctica, pero que nosotros teóricamente debemos de reconocer que el territorio es el común denominador, donde los grupos se integran y en donde se dan los fenómenos de salud. Por lo tanto, aquí vemos cómo en una gráfica, cuando hablamos de tiempos en plural, es decir, de frecuencia, hablamos de cuándo ocurrió, por qué sucedió esa hora, por qué en fin de semana, por ejemplo, este caso de los homicidios. Vemos en esta gráfica las diferentes horas y vemos los diferentes días y podemos reconocer esa agrupación de tiempos llamada frecuencia. Los lugares, pues obviamente también debemos de hacernos preguntas en dónde se presentó un determinado fenómeno, pero la más importante es por qué se sucedió allí ese fenómeno. Por ejemplo, los atropellamientos, por qué se dan allí y no se dan en otro lado, por qué son más frecuentes los suicidios en un lado que en otro, por qué se dan más los ahogamientos en un lado. Y las personas, obviamente, como ya habíamos comentado, se agrupan y debemos de hablar en quienes se presenta un fenómeno y por qué en ese grupo y no se presenta en otro, por qué en esas personas, por qué esas personas quizás están expuestas o no están expuestas a un determinado factor. Y aquí es donde nosotros identificamos tanto los casos o los controles cuando se trata de un estudio epidemiológico de casos y controles. La enfermería tiene funciones en salud pública, la función asistencial, la de docencia, la administrativa y la de investigación. Nosotros vamos a enfatizar un tanto más en la cuestión de investigación. Aquí lo que tratamos de hacer en enfermería comunitaria es identificar las expectativas que tiene la comunidad en función de su salud, evaluar la eficacia de las intervenciones y medir los conocimientos de salud de la comunidad. Y también liderar en un momento dado, junto con la comunidad, aquellos trabajos que vendrán a repercutir en la salud positiva de la población. Para ello, por ejemplo, debemos de reconocer los pasos que se tienen, en que se trabajan para un proceso de atención en la comunidad. Y pues estos son cada uno de los procesos. Ahora yo preguntaría, de todos estos procesos, ¿cuál no se realiza en el territorio o para el territorio? Prácticamente todos. ¿Por qué? Porque precisamente el trabajo de comunidad, su nombre lo dice, tiene que estar dado en una comunidad determinada. Entonces, no solamente se trata de saber qué hacer, sino también con quién hacer. Y la enfermería en salud pública debe trabajar con y para la comunidad, promoviendo precisamente su participación. Es un ente fundamental en este proceso.
y su práctica se fundamenta en las necesidades y los problemas de salud como un todo, no como algo clínico, sino como un todo, en la parte comunitaria, en la parte, digamos, holística del contexto geográfico donde se desarrolla la salud y la enfermedad y también la muerte. Su responsabilidad entonces es en y para la población, así como su entorno como un todo. Y por lo tanto se requiere también una evaluación continua y sistemática de esa situación de salud, partiendo de un diagnóstico y un monitoreo, una evaluación continua de la situación de salud, lo que resulta clave para no solamente el progreso, sino también para la mejora de los servicios de salud y la mejora de la salud al interior de las comunidades o de las familias. Entonces, por lo tanto, es muy importante el que también se capacite a la población para estas labores. Hay que reconocer también que los servicios de salud están prácticamente ahogados en datos. Y esto es lo que debemos de evitar. ¿Por qué? Porque esos datos son fundamentales para el desarrollo de las comunidades. Esos datos son fundamentales para tomar decisiones. Esos datos son importantísimos precisamente para poder llevar, por ejemplo, un diagnóstico de salud. Un diagnóstico rápido, un prediagnóstico, podríamos decir, debiera de hacerse antes de hacer un diagnóstico a profundidad que nos permita analizar los problemas y ver qué activos tenemos para la salud. En un proceso participativo, donde haya la conjunción de diferentes metodologías, no una sola metodología, no solamente una visión clínica, sino una serie de metodologías que estén vinculadas al ciclo de la intervención comunitaria, es decir, no a atosigar o abordar a la comunidad de manera masiva, sino ir haciendo una intervención comunitaria. Estos trabajos pues se harán en un trabajo colaborativo entre los diferentes elementos que están en pro de la salud y orientados, aquí es la cuestión fundamental, orientados a los determinantes de salud y con una perspectiva de equidad. Creo que con esto último deberíamos de subrayar. Pero ante todo esto hay que aprovechar la tecnología. ¿Qué nos da la tecnología para hacer un diagnóstico de salud más adecuado, más rápido y que esté orientado a estos determinantes de salud? Por lo tanto, para poder realizar este trabajo, es muy importante tener dónde hacer, es decir, dónde va el análisis de situación de salud y de 3 tipos de análisis de situación. El institucional, el cual pues lo desarrollan las instituciones con participación comunitaria o como continuidad del diagnóstico comunitario, o un mixto donde se realiza, y este sería tal vez el ideal, donde se realizan entre ambas partes, en la comunidad como tal y las instituciones. Pero también, hablando de tiempo, se habla de los análisis de situación de salud de tendencias, o sea, reconocer cuáles serán los cambios de salud e enfermedad en la población, cuáles serán los cambios esperados, evaluarlo y darle un seguimiento, pero obviamente que este seguimiento se dará en un límite determinado en una comunidad. Así también se habla de la asis de coyuntura, es decir, que responde al contexto y a una situación determinada por la situación política existente, tanto global como local. En este caso es una adopción, una adaptación a las circunstancias coyunturales de la comunidad para que tenga un mayor éxito. Lo que nos permite es este tipo de ejercicios, estar preparados para tomar decisiones focalizadas, efectivas y menos gravosas. Es decir, que la población pueda salir adelante y sean sustentables. Aprovechar las experiencias de los organismos de otras localidades y de otras disciplinas para que esto sea una forma de interactuar entre
las instituciones. ¿Cómo se puede interactuar entre las diferentes instituciones de ya? Bueno, con intercambio de datos, pero también el reconocer que el territorio es ese común denominador. ¿Cuáles son los campos de aplicación de la epidemiología? Bueno, se habla en teoría que se combinan principios de las ciencias de la salud, de las ciencias biológicas y de las ciencias sociales. ¿Esto será cierto? Bueno, de alguna manera es cierto, pero se combinan en la realidad con principios de ciencias de la salud, subrayado, de las biológicas y de las sociales, como último punto. Y esto es precisamente lo que tenemos que reflexionar sobre estos principios, estas ciencias, cómo interactúan, y las ciencias sociales deberían de llevar un liderazgo mayor por sobre el resto, y esto no por otra cosa, sino por la interacción de trabajo con la comunidad. ¿Por qué insistimos en esto? Porque existe, insisto, un común denominador que se llama territorio. ¿Y por qué el territorio? Porque es ahí justo donde la política, las diferentes políticas se convierten en acción. ¿Quién va a llevar a cabo la acción? Pues precisamente la comunidad y todos aquellos elementos interesados en el desarrollo de la comunidad. Y por lo tanto, un sistema de información que nos permita manejar, reconocer, integrar y actuar en función de ciertos datos y de valorar este contexto es fundamental. Y la población se da cuenta que es necesario tener datos, las instituciones se dan cuenta que es importante tener datos y por lo tanto es algo fundamental. Los datos en geografía son datos que se convierten en referencia. Estamos hablando de posición geográfica del territorio. Esta posición de un avión es fundamental para el buen éxito de un vuelo y evitar ciertos problemas, como puede ser un accidente aéreo entre dos aviones en una pista de aterrizaje. Lo mismo sucede en la población. Es fundamental reconocer la posición geográfica de muchos elementos que interactúan en este contexto. Hablando del análisis multiescalar, ¿por qué es importante? Porque el conjunto de personas hacen hogar, un conjunto de hogares hacen vivienda, una vivienda en conjunto se encuentran, hablando en términos urbanos, en manzanas, las manzanas en colonias, las colonias en áreas estadísticas básicas, en áreas de salud, en localidades, en municipios, en regiones sanitarias y en estado. Es decir, normalmente en salud pública institucional lo que se hace es ir agrupando esos datos de tal manera que se tienen en tablas de datos agrupadas, por ejemplo, por municipio, y a esto le llamamos datos agrupados. Pero para trabajar en comunidad, en realidad deberíamos de hacer el sentido opuesto. ¿Cuáles son los datos del estado, de la región, de las colonias, de las manzanas y de los hogares, hasta llegar a las personas, para ver en un momento dado cómo los determinantes sociales están afectando a las personas, a los hogares o a las viviendas en un trabajo llamado focalización, en un sentido de focalización, de tal manera que nosotros necesitamos datos desagregados para poder hacer este tipo de trabajos. Más adelante voy a dar un ejemplo. Entonces, la importancia no es solamente querer hacer, sino también de tener que hacer. Y en esto, en este juego entran los sistemas de información geográfica. Sistema porque son una infinidad de componentes, como los equipos, los programas, pero también los datos y la información. Por eso se conoce como sistema. La información como tal, que serán los datos acerca del lugar.
los atributos o las características. Y es geográfico porque se refiere siempre al lugar, es decir, al dónde. Son datos asociados en una o más localizaciones en el espacio. Y estos tres conceptos conforman el concepto de Sistema de Información Geográfica o GIS o Geographic Information Systems en inglés. ¿Cómo lo definiríamos? Pues es un sistema que utiliza datos de salud georreferenciados que nos permite analizar y sintetizar una gran cantidad de datos, millones de datos, con el fin de identificar problemas, orientar y evaluar la toma de decisiones. ¿En dónde? Pues en un lugar y en un tiempo bien definido. Como podemos ver, un sistema de información geográfica es bastante congruente con las actividades que se esperan de la salud pública. ¿Qué necesitamos saber? Entre ellos, algunos conceptos fundamentales como la diferencia entre de lo que es la localización. ¿Qué es la localización? Lo que veíamos en el ejemplo del avión. Una precisión del lugar y podríamos sintetizarlo como justo allí. A diferencia de la ubicación. La ubicación nos va a hablar del contexto alrededor de, por ejemplo, alrededor de un hospital se encuentran diferentes lugares donde se expenden comidas. Esto puede llegar a provocar un problema de salud pública o de salud en sí misma o de enfermedad en sí mismo en los pacientes y sus familiares. En cambio, la localización sería puntualmente donde se encuentran todos y cada uno, digamos que en este ejemplo, de los puestos de comida y qué puesto de comida hay en un lugar o en otro. Entonces, los sistemas de información geográfica son mucho más que un software o un software para hacer mapas. Es mucho más. Y lo vamos a tratar de explicar aquí. Cuando hablamos de localización, podríamos decir que una de las primeras cuestiones que nos interesan, dónde se localizan los eventos de salud, dónde se dan los casos de rabia, dónde se dan los casos de muerte materna y, por ejemplo, también dónde se encuentran un exceso de mortalidad materna, ¿no? Entonces, la otra pregunta que nos deberíamos de estar haciendo y que tiene que ver con el contexto, ¿por qué se localizan allí esos fenómenos y no se localizan en otro lado? Cuando nosotros hablamos de localización, nos estamos refiriendo a los objetos, así lo llamamos nosotros, a los objetos como una vivienda. Pero cuando hablamos de una vivienda y hablando de salud, diríamos, como en esta imagen, ¿qué define el evento de salud de enfermedad en esa vivienda? ¿Cómo lo describiríamos? ¿Dónde se localiza esos eventos de salud? ¿Cómo se localizan las diferentes formas que adquieren en el espacio este fenómeno de salud? Aquí tenemos algunas preguntas que nos pueden llegar a orientar para qué utilizamos los sistemas de información geográfica. Cuanto más compleja es la pregunta, mayores datos se requieren y mayor habilidad de la investigación se requiere. Estas serían algunas de las aplicaciones de los sistemas de información geográfica que en la actualidad se están haciendo en diferentes ámbitos como la salud ambiental, en la identificación de necesidades de salud, en la respuesta de los servicios de salud y hay algunas aplicaciones de utilidad general, como por ejemplo en investigación para generar hipótesis o generar atlas de salud como lo que hemos estado trabajando en el equipo de trabajo al que pertenezco. La metodología de los sistemas de información geográfica, bueno, lo primero que hay que hacer, lo primerísimo, es identificar esa comunidad. Lo posterior sería delimitar, es decir, establecer los límites, trazar los límites de esa comunidad, identificar los eventos de salud, como ya se hace con encuestas, con entrevistas, con censos, con datos secundarios, con y en la comunidad. Identificar las características de esas comunidades que limitan a la comunidad fundamental, a la comunidad central,
comparar los eventos de salud dentro y fuera de esas comunidades, hablando de los determinantes sociales también, y reconocer los eventos de salud a nivel agregado, es decir, esos determinantes. ¿Para qué? Para comparar los diferentes eventos de salud, tanto de forma agregada como desagregada. Los sistemas de información geográfica en salud pública, pues, integran los conocimientos de geografía y cartografía, de las tecnologías en los sistemas de información y de la epidemiología y de la bioestadística fundamentalmente. Claro que hay otros conocimientos mucho más amplios y mucho más especializados, pero digamos que hablando con esta tecnología, esto es lo que se trabaja. ¿Cómo trabaja un sistema de información geográfica? Bueno, nosotros tenemos georreferenciados algunos puntos que podrían ser unidades de salud, identificamos la infraestructura cercana a esos sitios o a esa comunidad, identificamos, por ejemplo, vemos los arroyos, aquí podemos distinguir arroyos contaminados, arroyos intermitentes que están durante todo el año con agua. Podemos identificar también las manzanas o las comunidades, cómo se agrupan en las diferentes colonias o barrios. Podemos llegar a tener las curvas de nivel para identificar aquellos cerros, aquellos valles, etc. Finalmente podemos tener también un mapa base donde identificamos los nombres de las calles, los fraccionamientos que están alrededor, las colonias que están alrededor y así sucesivamente. Como podemos ver, la construcción de un mapa no solamente es un mapa como tal, sino que puede ser un mapa que se pueda desvincular, desagregar del resto y ponerle información específica. ¿Qué necesitamos para adecuar esta nueva tecnología? En primer lugar, tener que hacer, o sea, desarrollar aplicaciones e investigación en un lugar determinado y obviamente los recursos humanos calificados para poder explotar estas tecnologías y pasar de lo que era el trabajo en papel, pasarlo en formato electrónico, es decir, aprovechar la tecnología. ¿Por qué hablamos de equipo empleado en salud? Porque vemos que la visión médica es muy corta, hablando de la visión en función de la promoción de la salud y de la salud comunitaria, pues se queda un poco corta. Aquí vemos algunas de las características del por qué hablamos de esto. Y entonces en este equipo ampliado no solamente entra la enfermería en salud pública, sino también la epidemiología, entra la geografía de esta pequeña localidad. Pasamos de aquí a este punto ya en el sistema. Aquí tenemos una ampliación de las manzanas. En cada manzana, en cada vivienda, tenemos un Cardex o una base de datos dentro del mapa. Es decir, cada punto representa una familia y dentro de ese Cardex, por decirlo de una manera, reconocemos las características de la vivienda y de las familias. Tenemos el conjunto. Con el sistema de información geográfica podemos tener una base de datos, pero aquí lo interesante es que la base de datos está relacionada con el mapa y el mapa está relacionado con la base de datos. Y aquí tenemos, por ejemplo, una selección de algunas de las familias. Entonces, este conjunto de técnicas y métodos que son algo sofisticados, pero fáciles de manejar, deben de ser apropiados y adecuados al conocimiento y a las necesidades de las comunidades. Este mapa, que nosotros llamamos mapa temático, representa las viviendas con y sin casos de alcoholismo. Podemos ver de un solo vistazo dónde tendríamos que actuar ante una problemática de esta naturaleza. ¿De dónde provino el dato? El dato proviene del médico comunitario y de las enfermeras comunitarias que conformaron la base de datos, y de la base de datos posteriormente se representan con colores, con figuras, donde se concentran, más bien donde se encuentran esos casos. Por ejemplo, en este caso, las personas o las familias que tienen un problema de alcoholismo. También tenemos, por ejemplo, las viviendas en rojo, espero que se note
un poco porque el punto es demasiado pequeño, donde las viviendas tienen una disposición discreta inadecuada comparada al resto de viviendas. Es aquí donde nosotros podemos llegar en un momento dado a actuar, a trabajar con la comunidad para que se desarrolle se desarrollen actividades de prevención. Pero no solamente eso, sino también el darlo a conocer al sistema político y coyunturalmente esperar que se haga algo al respecto y que no haya una disposición discreta inadecuada. Aquí tenemos, por ejemplo, la identificación de las viviendas que tienen una disposición discreta inadecuada, pero también tenemos el tamaño, el número de cuartos por vivienda, que podría llegar a ser una forma de priorizar aquellas viviendas donde las excretas son dispuestas de manera inadecuada, pero también que tienen una gran cantidad de cuartos por vivienda, es decir, esperando que allí vivan familias extensas y por lo tanto convertirse en una prioridad de salud pública. Lo mismo, volvemos a repetir esta imagen para decir dónde ustedes tendrían la oportunidad de trabajar con el problema del alcoholismo y en qué viviendas. Pues aquí está claramente, ¿no? Los mapas entonces que aportan en salud, responder a las preguntas dónde, cuándo, en quiénes, cómo, lo que se convierte en información geográfica, es decir, información del contexto geográfico, pero ya de manera muy focalizada. Esta ciencia del dónde entonces nos está enseñando a identificar, a mejorar nuestras actividades en la comunidad. ¿Cómo se aplican? Pues localizando casos, reconociendo el comportamiento temporal e identificando patrones a disminuido. Hablando de los cuantiles. Aquí tenemos otra forma de verlo, que serían las tasas promedio de cáncer de próstata para el año entre el 2010 y el 2019. Es decir, un acumulado, una tendencia temporal o espacio temporal. Vamos a ver una forma de representar tanto los casos como las tasas y vemos que las tasas cuanto más azul son más altas y los casos cuanto más rojos son más casos, es decir, se acumulan más casos. Pero cuando tenemos el color tendiente al morado, estamos hablando que son localidades o son municipios que tienen una alta tasa y un alto número de casos. Así es como se interpretaría este mapa. Vemos las partes moradas, donde en las jurisdicciones moradas, esto es por región sanitaria o jurisdicción, vemos las regiones sanitarias prioritarias en el sentido de que hay una gran cantidad de casos y unas tasas elevadas. Por el contrario, el blanco significa unas tasas bajas y unos casos bajos. O bajo número de casos. Si esto lo aplicamos a comunidad será un poco difícil por el trabajo de tasas, pero hablando de las determinantes sociales que también tienen que ver con la enfermería en salud pública, la epidemiología, la geografía de la salud, pues esto nos permite a nosotros identificar esas regiones prioritarias en la tendencia del cáncer en general, de la mortalidad por cáncer. Cuando hablamos de comunidades más pequeñas, por ejemplo, bueno, comparado al anterior, como el área metropolitana de Guadalajara, podemos llegar a tener representaciones como esta, donde vemos dónde se acumulan los casos de ciclistas atropellados. Y es aquí donde, repito, podríamos hacer una pregunta. ¿Por qué allí se da una mayor concentración de ciclistas atropellados y no se da en otro lado? Y veamos que hay una cierta tendencia de avenidas, por las avenidas. Pues bien, esto es trabajado a una escala distinta que también tiene que ver con la salud pública. Este otro caso, o esta otra lámina, este mapa, habla de las zonas de inundación más frecuentes en el área metropolitana de Guadalajara. Y tenemos en amarillo unos puntos que significan las unidades de salud
todas y cada una de las unidades de salud, hablando de las unidades públicas de salud, sea un centro de salud, sea una casa de salud, una Cruz Verde, pero también hablamos de las farmacias donde se tiene consultorio y veamos que hay una cierta tendencia a rehuir, por decirlo de una manera, de las zonas inundables. Pero también tenemos al norte de Guadalajara algunas unidades de salud que se encuentran dentro de zonas inundables o hacia el sur oeste. Podemos llegar a ver algunos puntos que se encuentran en zonas inundables. Esto habla o hablaría en un momento dado de la importancia que puede llegar a tener el prever las inundaciones dentro de las unidades de salud. Como podemos ver, la salud pública no solamente se trata de casos y no casos, etcétera, sino también de los servicios de salud y de los recursos en salud. Aquí tenemos otro tipo de mapa, otra representación, donde se concentran los casos de mortalidad por cáncer de próstata y los datos fueron tomados por cabecera municipal. Y podemos ver, por ejemplo, que los casos absolutos se concentran en el área metropolitana de Guadalajara. Aquí tenemos otro mapa donde podemos apreciar donde se registra mayor mortalidad por homicidios en el área metropolitana de Guadalajara. Y podemos ver por área estadística básica donde se concentraron los casos durante un año. ¿Por qué es importante no solamente elaborar los mapas para la comunidad, sino también se deben de elaborar mapas para los tomadores de decisiones? Mapas a diferentes escalas y ponemos aquí, por ejemplo, en el trabajo que se hizo en la sala de situación, la llamada sala de situación ampliada, como en un momento dado los mapas permitieron en un momento dado reconocer en dónde se encontraban la mayor cantidad de casos de coronavirus, donde se estaban incrementando, donde las tasas de casos también estaban asociándose con otros padecimientos, por ejemplo. El trabajo de los sistemas de información geográfica en salud ha tenido una trayectoria muy importante en diferentes países, entre ellos México, pero desafortunadamente estamos llegando tarde para ello. Por lo tanto, pues bueno, sí llegaremos algún día a tener esta técnica, estos métodos, como algo cotidiano en las actividades en epidemiología, y no solamente en epidemiología, sino también en enfermería en salud pública. Como corolario, como fin de este diálogo, de esta plática, sería insistir en esta frase. Si no tenemos datos, no podemos hacer nada, y por lo tanto, sin datos no hay paraíso. Muchísimas gracias.